¿Y si todo lo que siempre creíste sobre Jesús fuera incompleto? Millones lo llaman el Hijo de Dios sin cuestionarlo, pero ¿es eso realmente lo que enseñan las Escrituras desde el principio? En Éxodo 4:22 Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta declaración, anterior a los evangelios, abre una puerta que muchos temen cruzar. La posibilidad de que la figura de Jesús haya sido transformada con el tiempo, no por Dios, sino por la religión organizada. Hoy profundizaremos en este tema desafiante para revelar lo que la Biblia realmente dice sobre la identidad de Jesús. Te mostraremos cómo algunas verdades han sido silenciadas y qué consecuencias espirituales puede tener ignorarlas. Si alguna vez has sentido que hay más en la historia de la fe de lo que te han contado, este es el momento. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros días en que las Escrituras fueron registradas, el término Hijo de Dios jamás fue una afirmación individual centrada en una sola figura humana, sino una designación colectiva, una identidad espiritual atribuida a todo un pueblo. Y sin embargo, hoy millones afirman sin cuestionar que Jesús es el único Hijo de Dios. ¿Cómo llegamos a esta convicción absoluta? ¿Quién transformó el lenguaje de la fe en una doctrina incuestionable? Si regresamos al corazón del Antiguo Testamento, encontramos algo que muchos ignoran o prefieren no ver. En Éxodo 4:22, Dios habla con firmeza y claridad a Moisés: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta declaración, tan poderosa como directa, define desde el inicio cuál es el pueblo escogido, a quién llama hijo y cómo establece su relación paternal con toda una nación, no con una persona. El concepto de filiación divina no nació en los evangelios y mucho menos se limitó a un solo nombre. Fue la voz de Dios en los días en que aún resonaba con fuerza entre los hombres, la que nos reveló que su hijo era Israel. Esto abre una pregunta que no podemos evadir. ¿Por qué hoy el mundo cristiano entero sostiene que Jesús es el único Hijo de Dios? ¿Dónde y cuándo se redefinió ese título sagrado? La respuesta no está en los labios de Jesús, sino en los ecos distorsionados de siglos posteriores, donde la religión organizada tejió una estructura que, lejos de liberar, fue moldeando una imagen construida para el control, no para la verdad. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue paulatino, sutil, preciso. A medida que las primeras comunidades cristianas se expandían, los líderes se enfrentaban al reto de consolidar creencias en medio de la diversidad cultural y teológica. Y fue en ese contexto donde el título Hijo de Dios se convirtió en una herramienta para crear unidad dogmática, aunque al costo de silenciar otras verdades esenciales. Pero las Escrituras nunca dejaron de hablar, y si volvemos a ellas con un corazón abierto, la verdad empieza a emerger con claridad. En Deuteronomio 14:1 leemos: vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Aquí no se habla de Jesús, se habla del pueblo, de todos aquellos que caminaban bajo el pacto. Una vez más, Dios reafirma que su relación filial no está limitada a una sola persona. Y entonces, ¿por qué esa transición hacia la divinización de un solo hombre? ¿Por qué se insiste tanto en que Jesús es el único Hijo de Dios, cuando las Escrituras hablan reiteradamente de muchos hijos, de herederos espirituales, de hombres y mujeres destinados a vivir en cercanía con el Padre? Jesús mismo jamás invalidó la identidad que Dios había otorgado a Israel. Todo lo contrario. En Mateo 15:24 Jesús dice con claridad: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Su misión no era presentarse como el único, sino restaurar lo que ya había sido definido desde tiempos antiguos. Jesús vino a recordar, no a reemplazar, a restaurar, no a usurpar. Y sin embargo, esa narrativa fue alterada, moldeada, hasta que su figura se convirtiera en el eje total de la fe, desdibujando el mensaje que él mismo proclamaba. No fue Jesús quien dijo: yo soy el único Hijo de Dios, adórenme. Esa frase no existe en ningún evangelio. Lo que sí encontramos son palabras como las de Juan 20:17, cuando dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús establece una igualdad espiritual entre él y sus discípulos. No se coloca por encima, no reclama una divinidad aislada, reconoce a Dios como su Padre y también como el nuestro. Estas palabras no deberían pasarnos por alto. Revelan una intención muy distinta a la que hoy se predica en muchos púlpitos. Jesús no buscaba separar a los hombres de Dios, ni ocupar el lugar del Padre. Él era el puente, el siervo fiel, el maestro que mostraba el camino. En Marcos 10:18, cuando alguien lo llama bueno, Jesús responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esta declaración, llena de humildad y reverencia, desmonta cualquier idea de exaltación personal. Jesús no aceptó adoración como Dios, no la buscó, no la pidió. ¿Por qué entonces lo adoramos como tal? ¿En qué momento se elevó su figura más allá de sus propias palabras? La respuesta, una vez más, no está en los evangelios, sino en la historia. Tras la muerte de Jesús, sus seguidores comenzaron a desarrollar diferentes interpretaciones sobre quién era él realmente. Algunas comunidades lo veían como un profeta ungido, otras como un maestro sabio, algunas como el Mesías esperado, pero no todas lo consideraban divino. No todas lo llamaban Hijo de Dios en un sentido exclusivo. Fue solo con el tiempo, y especialmente después del siglo IV, que esa interpretación se impuso como la oficial, sellada con autoridad política y religiosa. El Concilio de Nicea en el año 325, convocado por el emperador Constantino, fue el punto de inflexión. Allí se discutió si Jesús debía ser considerado como de la misma sustancia que Dios Padre. Y fue allí donde se estableció la doctrina que hoy es aceptada como incuestionable en muchas iglesias: que Jesús es Dios encarnado, el único Hijo del Padre. Pero esta afirmación no vino por revelación divina, sino por consenso humano. Y muchos de los que pensaban distinto fueron silenciados, perseguidos o etiquetados como herejes. Pero la verdad bíblica sigue viva, resistiendo entre líneas, esperando ser redescubierta por quienes se atrevan a mirar más allá del dogma. En Oseas 11:1 el Señor dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé hijo. Este versículo fue citado posteriormente por Mateo en referencia a Jesús, pero originalmente hablaba de Israel, de todo el pueblo. La misma frase, dos aplicaciones diferentes. Un título colectivo transformado en personal. Una palabra dirigida a una nación entera, reinterpretada para una sola figura. ¿Fue eso un error, una estrategia o una necesidad política para unificar creencias dispares? La religión como institución no siempre ha actuado en favor de la verdad. A veces ha actuado en defensa de su poder. Y una figura como la de Jesús, elevada a un plano divino, servía como centro perfecto para una nueva estructura de control espiritual. Un dogma fuerte une, impone, dirige. Pero la verdad bíblica no necesita imposiciones. Solo necesita ser leída, escuchada con corazón sincero. Porque no hay contradicción en decir que Jesús fue el ungido, el enviado, el Mesías prometido, sin que eso implique que sea el único Hijo de Dios,
Al contrario, esa interpretación abre la puerta a un entendimiento más profundo, más coherente con el mensaje del reino. Jesús enseñó que todos somos hijos del Padre. En Mateo 5:9 dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué entonces se ha insistido en que solo uno tiene ese título? ¿Acaso no estamos todos llamados a ser herederos del reino? Como dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este versículo no solo nos incluye en la familia divina, sino que nos pone a la par con Cristo en términos espirituales. Coherederos, no subordinados, no excluidos. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han sentido el peso de una verdad escondida, una voz interior que les dice que hay más por descubrir, que hay algo que no cuadra, que la imagen que se ha construido de Jesús, aunque poderosa, no es completa. Y esa inquietud no es una rebeldía, es un llamado del Espíritu, porque Dios no teme a las preguntas sinceras. Él mismo dijo en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No hay fe auténtica sin búsqueda. No hay fidelidad sin entendimiento. Creer ciegamente lo que otros han definido por nosotros no es un acto de devoción, sino de conformismo. Y el llamado de Jesús fue siempre a despertar, a ver, a entender. Él decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ese llamado sigue vigente hoy, más que nunca. Quizás por eso es tan incómodo cuestionar este dogma, porque no se trata solo de una creencia, sino del pilar de toda una estructura religiosa. Si Jesús no es el único Hijo de Dios en el sentido que nos enseñaron, entonces debemos replantear todo lo que nos dijeron sobre nuestra relación con Dios, sobre la salvación, sobre el propósito de la vida espiritual. Y eso requiere valentía. No es fácil soltar lo aprendido, pero es más difícil vivir una fe basada en una verdad incompleta. Volver a las Escrituras con ojos nuevos no es traición, es obediencia. Jesús mismo nos instó a escudriñar las Escrituras. En Juan 5:39 dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él no dijo adórenme, no, dijo lean, busquen, comprendan. Y al hacerlo, descubrimos a un Jesús profundamente humano, lleno de compasión, de verdad, de propósito, pero siempre subordinado a la voluntad del Padre, siempre apuntando hacia Dios, no hacia sí mismo. Esta es la verdad que la religión no quiere que descubra, porque una fe basada en la relación directa con Dios, sin intermediarios, sin estructuras impuestas, es una fe libre. Y una fe libre no puede ser controlada. Jesús vino a liberarnos, no a encadenarnos a nuevos dogmas. Vino a enseñarnos que todos podemos ser hijos, que todos podemos caminar con Dios, que el reino está dentro de nosotros. Ahora que esta primera capa de verdad ha sido revelada, surge una pregunta inevitable. Si Jesús no vino a proclamarse como el único Hijo de Dios, entonces, ¿qué vino a hacer realmente? ¿Qué significa que fue el ungido? ¿Cuál era su verdadera misión? Eso lo veremos con más claridad en la siguiente parte. Pero por ahora queda claro que la historia que nos contaron tiene vacíos y que es tiempo de llenarlos con luz. ¿Estás listo para seguir viendo lo que Dios siempre quiso que supieras, pero que otros se han encargado de ocultar? Si Jesús no se proclamó como el único Hijo de Dios, como ya hemos visto, entonces debemos preguntarnos qué título aceptó y qué significado tenía realmente ese título dentro del contexto bíblico. La respuesta se encuentra en una palabra fundamental, que con el tiempo fue cargada de connotaciones ajenas a su raíz original: Mesías.
En hebreo, Mashiach, y en griego, Christos. Ambas significan exactamente lo mismo. El ungido. Este no era un título de divinidad, sino de designación divina para una misión específica. En las escrituras hebreas, los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos por Dios para cumplir un rol determinado. David fue ungido. Saúl fue ungido. Aarón fue ungido. Nunca se interpretó que esto los convertía en seres divinos. El ungimiento era señal de llamado, no de naturaleza divina. Cuando Jesús aceptó ser llamado Cristo, aceptó el título de ungido. No pidió ser adorado, no declaró ser consustancial con el Padre, nunca dijo, soy Dios hecho carne, como muchas iglesias predican hoy. Esa afirmación no está en ningún versículo. Lo que encontramos, en cambio, es un maestro profundamente consciente de su rol como siervo y guía, siempre subordinado a la voluntad del Padre. En Juan 5:30, Jesús declara, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta declaración es clave. Un ser divino no necesita juzgar según lo que oye, ni declarar su dependencia de la voluntad de otro. Jesús, por sus propias palabras, se presenta como enviado, no como igual. La comprensión del título Hijo de Dios en tiempos de Jesús era muy distinta de la interpretación que se impuso siglos después. En la tradición judía era común llamar hijos de Dios a aquellos que vivían en fidelidad al pacto. El pueblo entero era llamado así. En el Salmo 82:6 leemos, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Este lenguaje era simbólico, poético, espiritual, no implicaba divinidad literal. Cuando Jesús utilizó expresiones similares, lo hizo dentro de este marco interpretativo. En Juan 10:34-36, al ser acusado de blasfemia por decir que era hijo de Dios, respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, a mí, que el Padre santificó y envió al mundo, decís tú blasfemas porque dije, ¿hijo de Dios soy? Aquí no hay una reivindicación de divinidad absoluta. Hay una defensa basada en el uso común del lenguaje espiritual judío. La religión, sin embargo, transformó estas palabras en dogmas inquebrantables. Se sacaron de contexto expresiones que eran profundamente judías y se convirtieron en pilares de una nueva teología alejada de la raíz semita de Jesús. El resultado fue una figura divinizada, más cercana a las concepciones grecorromanas de héroes semidivinos, que al humilde maestro de Galilea. El Jesús que caminó por las calles de Jerusalén no tenía un trono, ni exigía adoración. Lavaba los pies de sus discípulos. Oraba a Dios con temor y reverencia. En Hebreos 5:7 se describe así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta descripción no es la de un Dios encarnado, sino la de un hombre piadoso, plenamente humano, consciente de su dependencia absoluta del Padre. Jesús fue llamado muchas cosas: maestro, rabí, profeta, hijo del hombre. Este último título, hijo del hombre, aparece más de 80 veces en los evangelios y es el que más utilizó para referirse a sí mismo. Nunca dijo, yo, el Hijo de Dios, como afirmación identitaria exclusiva. En cambio, dijo en repetidas ocasiones, el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas. Este título tiene un trasfondo profético, proveniente del libro de Daniel, donde aparece una figura humana exaltada por Dios. Pero incluso allí no se habla de una identidad divina, sino de una autoridad conferida.
Jesús se identificó con ese rol. Un representante del pueblo, un mediador, un ungido. Pero nunca como el mismo Dios. En Mateo 26:39, en el momento más angustiante de su vida, Jesús ora diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras, lejos de reflejar omnipotencia, muestran sumisión, revelan que Jesús tenía una voluntad distinta de la del Padre, pero eligió someterse a ella. Esta relación no es de igualdad, sino de obediencia. Y esto es fundamental para comprender quién fue realmente. Porque si Jesús es presentado como modelo para nosotros, es porque Él mismo vivió como hombre. Fue tentado, fue probado, lloró, sintió angustia, necesitó fuerza del Padre. En Lucas 22:43 se dice que un ángel se le apareció del cielo para fortalecerlo. ¿Puede un ser divino necesitar fortalecimiento? ¿Puede Dios mismo requerir la ayuda de sus propias criaturas celestiales? La respuesta está en la coherencia interna de las Escrituras. Jesús fue el Mesías prometido, el siervo sufriente anunciado por Isaías. En Isaías 42:1 leemos: He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios habla de un siervo, no de un igual, de alguien que ha sido escogido, sostenido, ungido. Y esa es la figura que Jesús encarnó. Nunca dijo que era coeterno con el Padre. Nunca declaró que había creado los cielos y la tierra. Esos conceptos fueron introducidos más tarde, principalmente por las interpretaciones teológicas de Juan y más intensamente por la doctrina cristológica de los siglos posteriores. En Hechos 2:22, Pedro habla al pueblo diciendo: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Este testimonio posterior a la resurrección sigue refiriéndose a Jesús como varón aprobado por Dios, no como Dios mismo. Pedro no lo presenta como divino, sino como instrumento del poder de Dios. Esta visión es confirmada por Pablo en 1 Timoteo 2:5, donde escribe: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La distinción es clara: un solo Dios y un mediador humano, ungido, enviado. Si ignoramos estas palabras y aceptamos sin discernimiento las construcciones dogmáticas posteriores, corremos el riesgo de idolatrar al mensajero en lugar de escuchar el mensaje. Jesús nunca enseñó que el camino era adorarlo a Él. Enseñó que el camino era obedecer al Padre. En Juan 17:3, en su oración final, dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El contraste es nítido. Uno es el único Dios verdadero, el otro es el enviado. La diferencia entre ambos no puede ser más evidente. Esta comprensión no disminuye a Jesús, al contrario, lo engrandece, porque revela su entrega total, su humanidad obediente, su fidelidad inquebrantable. El verdadero poder de Jesús está en que, siendo hombre, se mantuvo sin pecado, en que eligió el camino del sacrificio, en que mostró que es posible vivir una vida en completa obediencia a Dios. Su ejemplo no es inalcanzable, es el camino a seguir. Él mismo dijo en Juan 14:12: El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Estas palabras no tienen sentido si Él es divino en esencia, pero sí lo tienen si Él es humano, ungido, lleno del Espíritu de Dios, y nosotros también podemos serlo. Todo el ministerio de Jesús fue para revelar al Padre, no para ocupar su lugar. En Juan 14:28 dice: El Padre es mayor que yo,
Esta afirmación destruye toda idea de igualdad sustancial. No se trata de funciones diferentes dentro de una misma esencia, como más tarde se argumentaría en los concilios. Se trata de jerarquía espiritual. Jesús nunca negó su inferioridad frente a Dios. Siempre la afirmó. En Apocalipsis 3:12, incluso después de su resurrección y exaltación, Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aún en su gloria, sigue hablando de mi Dios. No se presenta como Dios, se presenta como siervo glorificado. Toda esta evidencia bíblica apunta a una misma dirección. Jesús fue el ungido, el enviado, el Mesías. Pero no fue el Hijo de Dios en el sentido literal y exclusivo que la religión institucional ha impuesto durante siglos. Fue un hombre lleno del Espíritu de Dios, un canal de revelación, un modelo de obediencia. Atribuirle divinidad literal es ir más allá de lo que él mismo dijo. Y es al mismo tiempo quitarle la fuerza de su ejemplo humano. El camino de regreso a la verdad pasa por releer las Escrituras sin las lentes del dogma impuesto. Jesús no vino a iniciar una nueva religión, vino a restaurar la fidelidad a Dios, vino a reunir a las ovejas perdidas, a señalar el camino al Padre, a abrir la puerta del reino. Y esa puerta no se cruza con credos, sino con obediencia. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave. No adorarlo, no confesar un título, sino hacer la voluntad del Padre. Ahora que comprendemos el verdadero sentido del título Cristo y cómo Jesús lo vivió con fidelidad, es tiempo de mirar más de cerca cómo y por qué esa imagen fue transformada por la historia religiosa. En la siguiente parte veremos con claridad cómo los concilios y las estructuras de poder reconfiguraron el mensaje de Jesús para hacerlo útil a sus propios fines. Pero lo que Dios dejó escrito en su palabra permanece y está ahí para quien quiera ver. ¿Estás preparado para seguir descubriendo las verdades que la religión no quiso que supieras? La figura de Jesús, tal como la conocemos hoy, no surgió de forma espontánea ni exclusivamente desde los textos evangélicos. Fue moldeada con precisión a lo largo de siglos, influenciada por intereses religiosos, presiones políticas y necesidades institucionales que, lejos de buscar la verdad espiritual, apuntaron a establecer una estructura de poder sólida, uniforme y obedecida. La idea de Jesús como el único hijo literal de Dios no nació del corazón de su mensaje, sino del diseño estratégico de una religión que necesitaba unificarse, consolidarse y controlar la fe de millones. Lo que comenzó como un movimiento espiritual centrado en el arrepentimiento, la justicia y la obediencia a Dios, terminó convirtiéndose en una maquinaria teológica cuidadosamente estructurada, y en ese proceso la verdadera identidad de Jesús fue desplazada por una versión conveniente para el sistema. Los textos más antiguos de la tradición cristiana no presentan a Jesús como Dios encarnado. En los primeros escritos, como los discursos de Pedro en el libro de los Hechos o las cartas de Pablo en sus primeros años, se habla de Jesús como un hombre aprobado por Dios, un mediador, un siervo fiel. En Hechos 3:13, Pedro declara: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. La palabra siervo es central. No se trata de un igual al Padre, se trata de un escogido, de alguien enviado con una misión clara, como lo fueron los profetas. Pedro no lo presenta como Dios hecho carne, lo presenta como el siervo
glorificado por Dios, no como Dios mismo. Sin embargo, a medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, surgieron tensiones. Las distintas comunidades tenían interpretaciones diferentes sobre quién era Jesús, qué significaba ser el Cristo y cómo debía entenderse su relación con Dios. Algunas lo veían como un profeta divinamente inspirado, otras como un hombre adoptado por Dios en el momento de su bautismo. Algunas comenzaban a considerarlo divino, pero no eterno. Estas diferencias no eran pequeñas, amenazaban con dividir a los creyentes y debilitar la cohesión del movimiento. Fue entonces cuando la estructura política intervino. En el siglo IV, el emperador Constantino decidió apoyar al cristianismo como una forma de unificar el imperio. No lo hizo por convicción espiritual, sino por estrategia política. Sabía que una religión fuerte y centralizada podía ayudar a mantener el orden y la lealtad del pueblo. Pero el cristianismo no estaba unificado. Las disputas internas sobre la naturaleza de Jesús eran intensas y constantes. Para resolver esto, Constantino convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, una reunión de obispos para establecer una doctrina oficial que terminara con las divisiones. Allí se debatió si Jesús era de la misma esencia que Dios Padre o si era una criatura exaltada. Después de intensas discusiones y bajo la presión imperial, se impuso la fórmula de que Jesús era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Esta declaración no surgió de una revelación divina ni de un estudio profundo de las Escrituras. Surgió de un voto político, bajo el interés de consolidar una estructura religiosa firme. Muchos obispos que no estaban de acuerdo fueron exiliados. Las obras que defendían puntos de vista diferentes fueron quemadas o prohibidas. Las enseñanzas que mostraban a Jesús como un hombre lleno del Espíritu de Dios, como un siervo fiel, como el profeta prometido, fueron desplazadas. A partir de ese momento, todo aquel que cuestionara la divinidad literal de Jesús quedaba fuera de la ortodoxia y en siglos posteriores, incluso bajo amenaza de muerte. La figura de Jesús cambió radicalmente. Se transformó en un ser coeterno, omnisciente, omnipotente, igual en todo a Dios Padre. Se creó una doctrina que lo colocaba en el centro absoluto del culto, desplazando incluso al propio Dios. Pero esta imagen no se sostiene a la luz de los evangelios. En Marcos 13:32, Jesús dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí Jesús mismo afirma que hay cosas que Él no sabe. ¿Puede un Dios omnisciente ignorar el futuro? ¿Puede un ser igual al Padre carecer de ese conocimiento? Las palabras de Jesús desmienten la doctrina impuesta por los concilios. Él mismo se declara ignorante de un dato que solo el Padre conoce. Esta es una prueba irrefutable de que no compartía la omnisciencia divina. En Filipenses 2, 6-7, Pablo escribe que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este pasaje ha sido interpretado de muchas formas, pero en su contexto original muestra que Jesús eligió vivir como hombre, sin atributos divinos, actuando en humildad. El mismo texto dice que tomó forma de siervo, no de Dios. Número de rey celestial, de siervo. Esta fue la forma que eligió para cumplir su misión. Y fue esa humildad la que Dios exaltó, no su supuesta divinidad innata. La religión institucional transformó esta enseñanza. Convirtió al siervo en figura central del culto. Sustituyó la obediencia al Padre por la adoración a Jesús. Introdujo conceptos como la Trinidad, que no aparece en ningún pasaje de las Escrituras con claridad, y los presentó
como verdades absolutas. En Juan 17:3, Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús no dice que Él sea parte de ese único Dios. Dice que el Padre lo es. Él es el enviado, no el origen, no la fuente, no el objeto de la adoración principal. La transformación de Jesús en figura divina no se detuvo en los concilios. Fue reforzada por siglos de arte, liturgia, filosofía y enseñanza catequética. Se introdujo la práctica de orar a Jesús, de cantarle himnos, de pedirle milagros, pero ni él ni sus primeros seguidores promovieron eso. En Mateo 6:9, cuando enseña a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No dice: Jesús nuestro que estás en los cielos. Enseña a dirigirse al Padre. Nunca enseñó una oración que lo colocara a él como destinatario. Su vida fue un testimonio constante de subordinación, no de igualdad. Los efectos de esta distorsión no son meramente teológicos, son profundamente espirituales. Al reemplazar la centralidad de Dios por la figura de Jesús divinizado, se ha generado una dependencia que impide ver el verdadero llamado de las Escrituras. Se ha enseñado que la salvación proviene de confesar una doctrina sobre Jesús, en lugar de vivir en obediencia al Dios de Jesús. Romanos 19 ha sido usado para sostener esta idea, pero incluso allí se dice que Dios lo levantó de los muertos. No se dice que resucitó por su propio poder. Una vez más, Jesús es presentado como receptor del poder divino, no como fuente. La historia demuestra que esta transformación doctrinal fue sostenida mediante la censura y la persecución. Cualquier texto que contradecía la versión oficial era eliminado. Los evangelios que hablaban de Jesús como un maestro sabio fueron clasificados como apócrifos. Las comunidades que mantenían una visión distinta fueron perseguidas. Durante la Edad Media, miles murieron por negarse a aceptar la divinidad de Jesús tal como se enseñaba. La verdad fue ocultada, enterrada bajo siglos de tradición y miedo, pero no desapareció. Permanece en las Escrituras, esperando ser redescubierta. Hoy, al volver a la palabra con una mente renovada, sin dogmas impuestos, podemos ver con claridad que Jesús fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un siervo obediente, un maestro del reino, el ungido por excelencia. Fue exaltado por Dios, pero no igual a Dios. Fue glorificado, pero no adorado por los primeros creyentes como lo es hoy. En Apocalipsis 1:1 se nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Jesús recibe revelación. No es el autor de ella. Esto marca una diferencia definitiva. La religión no quiere que descubras esto porque un Jesús no divinizado rompe con siglos de control doctrinal. Un Jesús humano, fiel, obediente, cercano, elimina la necesidad de intermediarios, de jerarquías, de ritos centrados en su figura. Dirige toda atención al Padre. Y eso desmantela estructuras. Porque si entendemos que Jesús es el camino hacia Dios y no el destino final de nuestra fe, entonces volvemos al centro, al Dios único, invisible, eterno, que no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice: Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. La gloria es solo para Dios, no para un hombre, por muy exaltado que sea. El cristianismo primitivo vivía con esta claridad. Se centraban en Dios Padre y veían en Jesús el modelo perfecto de obediencia. Lo imitaban, no lo adoraban. Lo seguían, no lo divinizaban. Fue el poder político el que necesitó otra cosa. Una figura fuerte, central, inamovible. Una imagen divina que todos pudieran aceptar como dogma absoluto. Así nació el Jesús que hoy conocemos.
pero no es el de los evangelios, no es el de las escrituras hebreas, no es el Jesús que caminó entre los hombres. La restauración de la verdad no es un ataque a Jesús, es un regreso a su mensaje. Él mismo dijo en Juan 8, 31 a 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad viene de la verdad, no del dogma, no de las tradiciones, no de los credos que otros definieron por nosotros. Viene de la palabra viva, que sigue llamándonos a volver al Padre. Si el título de Hijo de Dios fue transformado con el tiempo hasta convertirse en una afirmación de divinidad exclusiva, es urgente volver a las palabras que Jesús usó para referirse a sí mismo y observar cuidadosamente qué títulos aceptó, cuáles rechazó y qué significado tenían en su contexto original. Porque cada nombre encierra una misión, cada título tiene un propósito espiritual. Y solo a través de esos nombres revelados podemos entender con claridad a quién sirvió Jesús, cuál fue su llamado y por qué es tan peligroso haber sustituido su verdadero rol por uno que nunca proclamó. Uno de los títulos más recurrentes en los evangelios es Hijo del Hombre. Este no es un término cualquiera, no fue impuesto por sus seguidores. Fue el título que Jesús usó para hablar de sí mismo. En más de 80 ocasiones aparece esta expresión en los relatos evangélicos y nunca como un adorno literario, sino como una declaración intencional. En Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En Marcos 2:10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. En Mateo 26:64, ante el sumo sacerdote afirma, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Este título conecta directamente con la visión profética de Daniel, donde se menciona una figura semejante a un hijo de hombre que recibe dominio, gloria y reino del anciano de día. Pero en esa visión el poder le es dado. No lo posee por naturaleza. No se presenta como igual al anciano, sino como alguien investido de autoridad. Jesús adoptó esta figura no para proclamarse Dios, sino para señalar su rol como representante del reino, como mediador entre el cielo y la tierra, como testigo fiel que lleva a cabo la voluntad divina. Este título además lo vincula con la humanidad. No es una designación celestial alejada del pueblo. Hijo del Hombre lo conecta con los profetas, con los siervos, con los humildes. En Ezequiel, Dios se dirige al profeta repetidamente llamándolo Hijo de Hombre, no como menosprecio, sino como recordatorio de su condición humana. Jesús toma ese mismo lenguaje no para elevarse, sino para señalar su naturaleza obediente. No vino para recibir culto, vino para cumplir una misión. Y esa misión solo puede comprenderse desde su humanidad consagrada. Otro título que aparece con fuerza en los evangelios es profeta. En Mateo 21:11, cuando Jesús entra en Jerusalén, la multitud dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Lucas 7:16, después de resucitar al hijo de la viuda, el pueblo exclama, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. El mismo Jesús se refiere así, como tal en Marcos 6:4. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Estas palabras no son un simple reconocimiento social, son una confirmación espiritual. Jesús caminó en la línea profética, llamó al arrepentimiento, denunció la injusticia, confrontó al poder religioso, habló con autoridad, pero siempre señalando al Padre. Y como todos los profetas, sufrió el rechazo de su generación. El título de profeta es esencial para entender su ministerio, no es una categoría menor.
En la historia bíblica, los profetas fueron portavoces de Dios. No hablaron por su cuenta, no buscaron su gloria. Fueron escogidos para transmitir la voluntad divina, a menudo con un costo personal enorme. Jeremías fue perseguido, Isaías fue martirizado, Amós fue expulsado. Jesús se ubicó en esa misma tradición. En Lucas 13:34 lamenta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Al decir esto, se incluye entre ellos. No se coloca por encima. Se reconoce como uno más en esa cadena de enviados. También fue llamado maestro y rabí. En Juan 3:2, Nicodemo se le acerca de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. En Mateo 23:8 Jesús dice: uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El rol de maestro no era decorativo. En la tradición hebrea, un maestro era alguien que vivía la Torá con fidelidad, que enseñaba con autoridad y que guiaba a otros a la justicia. Jesús se ganó ese título no por imponerse, sino por su sabiduría, su vida intachable y su capacidad para transformar corazones con sus palabras. Como maestro, su enfoque era formativo. No buscaba seguidores ciegos, buscaba discípulos conscientes. Enseñaba por medio de parábolas, respondía con preguntas, retaba al entendimiento, invitaba a pensar, a buscar, a vivir. Y siempre redirigía la atención hacia el Padre. En Juan 7:16 afirma: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí se desmarca claramente de cualquier pretensión autorreferencial. Enseñaba lo que había recibido, no lo que había inventado. No enseñaba para glorificarse, sino para glorificar a Dios. Otro título clave es siervo de Dios. En Mateo 12:18 se cita la profecía de Isaías: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Este texto, profundamente mesiánico, no habla de un Dios encarnado, sino de un siervo ungido, de alguien que actúa bajo la guía del Espíritu, de un hombre escogido para una tarea redentora. Esta figura es coherente con todo lo que Jesús dijo sobre sí mismo. En Lucas 22:27 afirma: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa fue su identidad, no como rey del trono, sino como siervo del reino. Incluso en el momento culminante de su ministerio, cuando se encontraba ante Pilato, no reclamó títulos grandilocuentes. Cuando Pilato le pregunta si es rey, responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. No se aferra a la idea de realeza terrenal, no exige reconocimiento. Su propósito está claro: testificar la verdad. Esa fue su corona, ese fue su cetro, el testimonio fiel. En todos estos títulos, hijo del hombre, profeta, maestro, siervo, hay una constante. Ninguno apunta a una divinidad literal. Ninguno implica igualdad con el Padre. Todos revelan una misión, un llamado, una obediencia absoluta. Todos están enmarcados dentro del lenguaje bíblico que reconoce a Dios como único y a los ungidos como instrumentos en sus manos. Y esa es la clave para entender por qué la transformación de Jesús en una figura divina no solo distorsiona su imagen, sino que debilita el poder de su mensaje. Porque si Jesús es Dios, entonces no es ejemplo. Si actuó con poder propio, entonces su obediencia no tiene mérito. Pero si fue hombre, ungido, siervo, entonces su vida es el modelo más poderoso que podemos seguir. Entonces su lucha, su entrega, su fidelidad cobran un valor inigualable, porque lo hizo siendo como nosotros, lleno del Espíritu, sí, guiado por el Padre, sí, pero plenamente humano.
Y esa humanidad obediente es la verdadera revelación. La insistencia en títulos que Jesús nunca usó es más que un error doctrinal, es una desconexión espiritual. Porque al colocar toda la fe en una figura divinizada, se pierde el llamado a la imitación. Se reemplaza la transformación por la adoración. Y eso nunca fue su intención. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dice adórenme, dice aprended. La clave está en seguir sus pasos, no en rendirle culto como si fuera el mismo Dios. El uso de títulos verdaderos no disminuye a Jesús, lo enaltece porque muestra la profundidad de su entrega. Muestra que fue escogido por Dios, capacitado por el Espíritu, aprobado por su obediencia. En Hebreos 5:8 se afirma: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esta es una de las afirmaciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Jesús aprendió obediencia. No nació con un conocimiento perfecto. No actuó con prerrogativas divinas. Fue perfeccionado en el sufrimiento. Esta es la esencia del siervo fiel. Cuando comprendemos esto, el Evangelio recupera su fuerza. Deja de ser un relato mitológico para convertirse en una guía espiritual real. Jesús se convierte en el maestro vivo, en el profeta que denuncia y consuela, en el siervo que ora con lágrimas, en el Hijo del Hombre que representa a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Y es entonces cuando la fe se purifica, cuando dejamos de recitar credos ajenos y empezamos a vivir la enseñanza verdadera. El regreso a los títulos originales no es una corrección académica, es una restauración espiritual, porque devuelve a Jesús su lugar legítimo, no como el centro de la adoración, sino como el camino hacia el Padre. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice que Él sea el destino final, dice que es el camino. Y todo camino conduce a un punto. Jesús nos conduce al Padre. Esa es su gloria. Ese es su verdadero rol. No sustituye a Dios, nos reconcilia con Él. Así como los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento, Jesús llamó a volver al reino. Así como los maestros de la Torá instruían en justicia, Jesús enseñó el mandamiento mayor: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Así como los siervos de Dios sufrían por hablar la verdad, Jesús fue rechazado por desafiar las estructuras religiosas de su tiempo. Cada título verdadero que usó, cada rol que aceptó, cada palabra que pronunció, fue un llamado a alinear nuestra vida con la voluntad del único Dios verdadero. Si la figura de Jesús ha sido transformada a lo largo de la historia, si sus títulos verdaderos han sido sustituidos por una imagen impuesta y distante de la que revelan las Escrituras, entonces es inevitable enfrentar la consecuencia más peligrosa de esa distorsión: la adoración dirigida hacia Él en lugar de al Dios que Él mismo honraba. Porque cuando se reemplaza el mensaje por el mensajero, cuando el camino se convierte en el destino, se pierde el propósito espiritual de todo el llamado al reino. Jesús nunca pidió ser adorado, nunca se posicionó como objeto de culto, nunca enseñó que la salvación dependía de rendirle homenaje a su persona. Su mensaje, desde el inicio hasta el final, fue una invitación a volver al Padre. En Juan 4:23, hablando con la mujer samaritana, Jesús declaró: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Estas palabras, dichas con claridad, establecen a quién debe dirigirse la adoración. No menciona a sí mismo, no se incluye en el objeto de esa devoción.
Él revela que el centro de la verdadera fe no es otro que el Padre. El problema no radica en reconocer a Jesús como maestro, profeta o enviado. El peligro está en transformarlo en el centro de la adoración, en el punto final de la fe, en lugar de verlo como el mediador. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. I found a silver shimmer hiding in my quiet scars, a little pulse of courage glowing softly in the dark, stepping over doubts that try to tangle up my feet. I learned that broken roads can still be beautifully complete. Even when the night gets heavy and the echoes pull me down, I keep a spark beneath my ribs that won't let me drown. So I bloom through the cracks where the daylight barely grows, rise from the dirt like a story only sunrise knows. Every scar I carry turns to lanterns on my way. I'm learning not just to survive, but to live every day. I paint my fears in colors they've never dared to see. Let laughter fill the spaces that once tightened around me. Kalimba dancing lightly with the beating of my chest reminds me healing isn't perfect, just brave and real at best. If the world feels cold, I'll keep my inner flames awake. Even flowers built from storms know what it means to break. Still they rise, and so will I bloom through the cracks, turning shadows into gold, growing in the places they said nothing could hold.
Every setback, every echo, every unreturned goodbye becomes a step I climb to touch a wider sky. Que nos lleva a Dios. Jesús enseñó con firmeza: no tentarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Estas palabras, dichas al enfrentar la tentación, reafirman el principio absoluto del monoteísmo bíblico. El servicio, la adoración, la obediencia pertenecen únicamente a Dios. No se comparten, no se reparten entre figuras por muy exaltadas que sean. El corazón de la fe hebrea que Jesús jamás negó es la declaración de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este principio, conocido como el Shema, fue repetido por Jesús en Marcos 12:29, cuando se le preguntó por el mandamiento más importante. No introdujo una nueva teología, no cambió la devoción. Confirmó que el Dios de Israel seguía siendo el único digno de adoración. Y sin embargo, la práctica religiosa posterior llevó a muchos a orar a Jesús, a cantar a Jesús, a rendirse ante Jesús como si fuera el mismo Dios. Esta práctica, aunque bien intencionada, contradice el testimonio directo de Jesús. En Mateo 6:6-9, cuando enseña a orar, no dice: orad a mí, dice: orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El destinatario de la oración es el Padre. El modelo de comunión espiritual que Jesús presenta gira en torno a la relación con Dios, no con su propia figura. Toda su vida fue una lección viviente de cómo vivir sometido a la voluntad del Creador. Él mismo oraba constantemente, buscaba al Padre en la madrugada, se apartaba para estar a solas con Él. Si Jesús fuera Dios mismo, ¿a quién dirigía esas oraciones? ¿Por qué necesitaba fortalecerse en oración si poseía poder divino en sí mismo? La Biblia no presenta un solo episodio donde Jesús reciba culto en los términos que hoy muchas iglesias practican. Hay reconocimiento, hay reverencia, hay respeto hacia su autoridad como enviado de Dios, pero nunca hay una instauración de Jesús como objeto central del culto. En el libro de los Hechos, los primeros creyentes oran a Dios en el nombre de Jesús, pero no oran a Jesús como Dios. La distinción es clara. El nombre del Mesías es el canal, no el fin. Es la autoridad conferida, no la identidad divina impuesta. En Hechos 4:24-30, la oración se dirige al soberano Señor, que hiciste el cielo y la tierra, no a Jesús. Y al final de esa oración se menciona que se hacen señales por medio del nombre de tu santo Hijo Jesús. Hay separación, hay roles distintos. El poder es de Dios. Jesús es el instrumento. La adoración dirigida exclusivamente a Jesús no solo contradice las enseñanzas originales, sino que impide el acceso a la revelación completa. Porque al centrar la fe en la figura, se pierde el mensaje. Y el mensaje siempre fue: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. No dijo: adórenme y seréis salvos. Dijo: arrepentíos. Dijo: creed en el reino. Dijo: haced la voluntad del Padre. En Mateo 7:21, Jesús establece un criterio definitivo. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es la devoción emocional, no es la repetición de fórmulas, es la obediencia a Dios lo que determina la autenticidad de la fe.
Este punto es esencial, porque si la adoración a Jesús reemplaza la obediencia al Padre, entonces se ha creado un ídolo, aunque lleve el nombre de Cristo. Y la idolatría, según la Biblia, no es solo adorar estatuas. Es cualquier forma de fe que desvíe la gloria del único Dios verdadero. En Isaías 42:8, el Señor declara: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Esta es una afirmación absoluta. La gloria pertenece solo a Él. No se comparte, no se transfiere. Y cualquier práctica que intente colocar a otro en ese lugar, aunque sea en nombre del amor, se convierte en desobediencia espiritual. Jesús no vino a fundar una religión centrada en Él. Vino a restaurar la relación con el Dios vivo. Vino a romper las barreras del pecado, a llamar a los extraviados, a mostrar el camino de regreso. Él es el puente, no la meta. Es el enviado, no el origen. En Juan 20:17, después de resucitar, dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Incluso glorificado, reconoce a Dios como su Padre y su Dios. No reclama esa identidad para sí. Se mantiene como mediador, como fiel siervo. Si la fe ha de ser restaurada, debe volver al centro que Jesús señaló, el Padre. No se trata de negar a Jesús, se trata de colocarlo en el lugar que Él mismo ocupó, el del enviado, no el del objeto de culto. Solo entonces se recupera la pureza espiritual. Solo entonces se entiende lo que realmente quiso enseñar. Porque su enseñanza no fue sobre sí mismo, fue sobre el reino, fue sobre el amor al prójimo, fue sobre la voluntad del Padre. La verdadera fe no lo reemplaza, lo sigue. Y al seguirlo descubre que el camino no termina en su figura, sino en el Dios que lo envió. ¿Estás listo para mirar con nuevos ojos aquello que fue desviado por siglos? ¿Estás preparado para reenfocar tu adoración en el único que la merece? Volver al Dios de Jesús es recuperar el centro espiritual que se ha desdibujado con siglos de tradición religiosa. Es dejar de mirar al mensajero como destino y retomar el camino que Él vino a señalar, porque Jesús jamás vino a reemplazar a Dios. No buscó redirigir la adoración hacia sí mismo, sino revelar con mayor claridad quién es el Padre. En cada palabra, en cada enseñanza, en cada oración, su intención fue conducir a los hombres hacia aquel que está en los cielos, hacia el único digno de gloria, hacia el único que es verdadero. En Juan 14:1, Jesús consuela a sus discípulos diciendo: creed en Dios, creed también en mí. No los invita a sustituir su fe, sino a confiar en su papel como guía. La fe en Él está subordinada a la fe en Dios. No es una fe paralela, ni una fe rival. Es una confianza depositada en su fidelidad como enviado. Su mensaje era claro: obedecer al Padre, conocer al Padre, amar al Padre. Todo en su vida apuntaba hacia ese propósito. Incluso en la cruz, sus últimas palabras fueron dirigidas al cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Hasta el último suspiro reafirmó su dependencia absoluta del Creador. En Juan 17:6, Jesús ora diciendo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él no vino a revelarse a sí mismo, vino a manifestar el nombre del Padre. Su ministerio no fue una proclamación de su identidad divina, sino una demostración del carácter de Dios a través de su vida. El Dios de Jesús no es un concepto abstracto, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que habla, que llama, que perdona. El Dios que permanece uno solo y que no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8.
Recuperar esa visión es esencial para una fe viva. No basta con repetir fórmulas aprendidas o defender dogmas establecidos. Es necesario abrir las Escrituras con un corazón dispuesto, como lo hacían los bereanos, que examinaban cada día si lo que oían coincidía con lo que estaba escrito. Hechos 17:11. Y al hacerlo, la figura de Jesús se ilumina con una luz diferente. Ya no como Dios encarnado, sino como siervo obediente. Ya no como objeto de culto, sino como ejemplo de fidelidad. Ya no como el fin de la devoción, sino como el puente hacia su verdadero origen. Volver al Dios de Jesús es salir de la confusión que la religión ha levantado. Es limpiar el camino de añadiduras humanas y recuperar la sencillez del Evangelio del Reino. Es comprender que la verdadera redención no está en la adoración desviada, sino en la obediencia renovada, y que el mayor acto de fe no es dirigir palabras a un trono fabricado, sino caminar con humildad hacia el Padre, que Jesús reveló con cada uno de sus pasos. La verdad no necesita defensores que la adornen, sino corazones que la escuchen. Y cuando se revela, no clama por aceptación, simplemente permanece. Hoy no se trata de debatir dogmas ni desafiar emociones aprendidas. Se trata de permitir que la luz de las Escrituras hable por sí sola, porque lo que ha sido escondido por siglos no fue por falta de pruebas, sino por temor a las implicaciones. Reconocer que Jesús no es el Hijo de Dios en el sentido literal que la religión impuso, no disminuye su grandeza, la redefine con profundidad, y esa redefinición tiene un poder que transforma, nos devuelve la responsabilidad. Ya no podemos esconder nuestra obediencia detrás de una figura divina intocable. Ahora entendemos que fuimos llamados a imitar, no a idolatrar, a caminar, no a observar, a obedecer al mismo Dios que Jesús obedeció con lágrimas, con verdad, con entrega total. Esta revelación desmantela una fe pasiva y construye una espiritualidad viva, consciente, despierta. No es el final de la devoción, es el principio de una fe adulta. La religión quiso domesticar al Cristo, pero el reino sigue siendo para el que se atreven a buscar con todo el corazón. Y si hoy lo has entendido, entonces ya has comenzado a caminar hacia el Dios que siempre estuvo ahí, esperando que regresaras sin intermediarios,